¿Alguna vez te has preguntado por qué José, el padre adoptivo de Jesús, simplemente desaparece de las páginas de la Biblia? Su última aparición ocurre cuando Jesús tiene apenas 12 años durante la visita al Templo de Jerusalén. Después de eso nada, ni siquiera durante los momentos más decisivos de la vida de Jesús, como su crucifixión, volvemos a escuchar sobre José. ¿Qué le sucedió? ¿Por qué fue borrado repentinamente del relato sagrado? ¿Fue una omisión deliberada? Y si es así, ¿por parte de quién? ¿Fue la influencia de los primeros líderes católicos? ¿O quizás algo más siniestro? ¿O podría ser que José, aquella figura silenciosa pero indudablemente valiente, simplemente no encajaba en la narrativa que se estaba construyendo? Pero aquí viene el giro sorprendente. En el Evangelio de Marcos, Jesús es llamado el Hijo de María, no el Hijo de José. Y cuando Jesús está en la cruz, entrega a su madre al cuidado del apóstol Juan, lo cual significa que José no está presente en absoluto. ¿Qué significa realmente este silencio? ¿Estaba José vivo para presenciar el surgimiento milagroso de Jesús, o su vida terminó trágicamente antes de que el mundo pudiera reconocer al Mesías? Intrigado, espera un momento, porque un manuscrito recién descubierto de hace 2000 años podría tener la clave para responder estas inquietantes preguntas. ¿Qué pasaría si este antiguo texto revelara un lado completamente diferente de José I que la Biblia eligió ocultar? Podría ser que José haya sido una figura mucho más controvertida de lo que jamás imaginamos. Antes de profundizar en este asombroso descubrimiento, tómate un momento para dejar un comentario con 767 si tienes tanta curiosidad como yo por los secretos que podrían esconderse en este manuscrito. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Emprendamos juntos este viaje y revelemos qué representó realmente José en la gran historia de Cristo. Permanece atento. José revelado, el lado oscuro, oculto durante 2000 años. ¿Puedes imaginar guardar un secreto tan profundo que pudiera cambiar la manera en que la gente ve a una de las figuras más silenciosas de la Biblia? Durante más de 2000 años, susurros han flotado entre manuscritos polvorientos y pergaminos desgastados, tratando de arrojar luz sobre la misteriosa desaparición de José, el padre terrenal elegido para criar a Jesús. Muchas teorías han intentado reconstruir cómo murió José y por qué desapareció tan completamente de los evangelios cuando Jesús comenzó su ministerio. Algunos eruditos se apoyan en frágiles indicios bíblicos y en la tradición católica para proponer líneas de tiempo y circunstancias sobre su muerte. Pero incluso entonces, no son más que hilos débiles, incapaces de sostenernos en la certeza. ¿No resulta intrigante cómo algunas de las historias más impactantes están envueltas en sombras, invitándonos a acercarnos y a preguntarnos más? José, conocido a menudo como el padre adoptivo de Jesucristo, se mantiene silencioso en el trasfondo de las Escrituras, casi desapercibido, aunque su presencia seguramente marcó el tejido mismo de la Sagrada Familia. Si te detienes un momento, ¿no te conmueve darte cuenta de que este hombre mencionado solo en 4 breves capítulos fue el encargado de criar al Salvador del mundo? ¿Qué clase de corazón se necesita para asumir una responsabilidad así, mientras solemos enfocarnos en el humilde sí de María a Dios? Fácilmente olvidamos el silencioso acto de obediencia de José que cambió el curso de la historia. Algunos textos antiguos insinúan el carácter inquebrantable de José,
retratándolo como un hombre de convicción firme como la roca. Imagina la ternura con la que debió amar a María, un amor tan profundo que soportó el escándalo público y el peso del misterio divino. ¿Cuántos de nosotros tendríamos ese mismo valor si nos dijeran que nuestra prometida estaba embarazada por obra del Espíritu Santo? El Evangelio de Mateo nos revela apenas un destello de su misericordia. José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo exponerla a vergüenza pública, decidió dejarla en secreto. Mateo 1:19. ¿No muestra esto la belleza de un hombre que supo equilibrar la justicia con la compasión, la ley con la gracia, debido a que José probablemente murió antes de que Jesús iniciara su ministerio? Un detalle que la mayoría de los estudiosos deducen por su ausencia en momentos clave como las bodas de Caná o la crucifixión. Solemos pasar por alto su historia, pero al hacerlo, no corremos el riesgo de perder el poderoso legado que dejó atrás. Podría ser que el testimonio silencioso de José, su confianza, su obediencia y su amor sacrificial haya moldeado profundamente la comprensión que Jesús tuvo de lo que significa llamar a Dios Padre. Aunque la Escritura no nos ofrece muchos detalles, una mirada más cercana a la vida y las costumbres judías de la época nos permite entretejer algunos destellos del mundo de José. Nacido del linaje de Judá, José trazaba su genealogía directamente hasta el rey David, lo que lo convertía en heredero legítimo del trono de Israel por sangre. ¿No parece casi paradójico que un hombre de sangre real viviera y muriera como un humilde artesano, y a través de esta línea, Jesús heredó no solo por designio divino, sino también por la adopción dentro de la casa de David, un derecho al trono de Israel? Los evangelios nos dicen que José era carpintero, o más precisamente un tectón, un artesano. Aunque el arte suele mostrarlo tallando finas vigas de madera, las colinas rocosas de Israel tenían poca madera disponible. En cambio, abundaba la piedra. Así que los días de José probablemente resonaban con el golpe del cincel sobre la piedra caliza. Puedes verlo allí, el sudor mezclándose con el polvo, sus manos fuertes, moldeando piedras que construirían hogares y talleres. Y no hay una poesía silenciosa en pensar que las mismas manos que guiaron al joven Mesías también dieron forma a las piedras de Nazaret. La tradición sugiere que José era asombrosamente joven, quizás de 17 a 20 años, cuando se comprometió con María. Imagina a un muchacho adolescente formado en la sinagoga desde la infancia con la Torá grabada en su alma. Era un joven que comprendía la ley que podría haber condenado públicamente a María, pero en su lugar eligió el camino de la misericordia. ¿Qué nos dice eso sobre el tipo de figura paterna que Dios quiso para su Hijo? Y si piensas en tu propia vida hoy, ¿no hay allí una lección sobre cómo tratamos a los demás cuando sus historias no coinciden con nuestras expectativas? La historia de José nos insta a combinar la rectitud con la ternura, a confiar en los planes divinos, incluso cuando rompen nuestra lógica humana. ¿Podrías tú hacer lo mismo si te enfrentaras a algo tan desconcertante? Todo esto construye un retrato conmovedor de un hombre cuya fe silenciosa ayudó a formar al propio Salvador. Pero aún queda mucho más por descubrir. Para comprender mejor la importancia de la historia de José y María, conviene entender las costumbres matrimoniales durante la época del Nuevo Testamento. El matrimonio judío antiguo incluía 3 partes principales: el desposorio, el período de preparación y la fiesta nupcial. Intenta imaginar por un momento la antigua Nazaret, una calle estrecha llena de murmullos, el aroma del aceite de oliva
y del pan caliente flotando desde humildes puertas. En medio de ese bullicio cotidiano se encontraba una joven probablemente de 12 o 13 años, con las manos temblorosas mientras ajustaba su sencilla túnica. Cerca de allí, un muchacho, apenas salido de la adolescencia, tal vez de 17 o 20 años, se preparaba para entregarse por completo a ella. El desposorio en su mundo significaba mucho más que un compromiso moderno. Era en todos los sentidos el inicio mismo del matrimonio, votos solemnemente intercambiados ante los vecinos y ante Dios, uniendo sus destinos mucho antes de compartir un hogar o un lecho. ¿No es extrañamente hermoso pensar que entonces el compromiso se sellaba primero con la promesa o con el deseo? Desde ese momento comenzó un tiempo de espera. Para José fueron días cargados de expectación y de sudor. Trabajó incansablemente perfeccionando el arte de dar forma a la piedra, pues las colinas de Israel ofrecían mucha más roca que madera, cincelando bloques que algún día protegerían las risas tiernas de su nueva familia. ¿No te hace pensar si cada golpe de su martillo sonaba como un latido que contaba los días hasta poder llamar a María suya en todo sentido? Mientras tanto, ambas familias se agitaban con preparativos que requerían meses de esfuerzo. No existían mercados convenientes a los que acudir para comprar lo necesario a última hora. Todo lo que se usaría en el banquete de bodas debía cultivarse, hilarse o intercambiarse. El trigo maduraba en los campos para convertirse en panes sobre la mesa. Las túnicas blancas se tejían lentamente en telares chirriantes, cada hilo una promesa silenciosa de alegría venidera. A medida que los meses avanzaban, habría lanzado María alguna mirada tímida a la casa que crecía piedra a piedra para ella, imaginando pequeños pies corriendo sobre sus frías losas. Cuando el largo año llegaba a su fin, el aire mismo parecía vibrar de expectación. Una procesión, iluminada por antorchas, se abría paso por las calles, José al frente seguido de sus parientes y amigos, la risa mezclándose con bendiciones gritadas, las llamas de las lámparas brillando contra la oscuridad aterciopelada. Llegaban a la puerta de María, la tomaban entre voces cálidas y manos que la guiaban y la conducían a la casa del padre de José. Allí comenzaba la verdadera fiesta que se extendía durante 7 días radiantes hasta que finalmente el matrimonio se consumaba. Aquello era el pacto en su sentido más pleno, público, paciente, esperado con gozo. Todo esto enmarca la tensión que se esconde casi a plena vista en el relato de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada su madre María con José. Antes de que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Imagina a José, aún alisando las paredes de su modesta casa, su corazón lleno de sueños, de una vida sencilla, cuando le llega una noticia que destroza toda expectativa lógica. En su cultura guiada estrictamente por la ley de Moisés, José se encontraba ante una encrucijada aterradora. Primero podía elegir la dura claridad de la justicia pública. Eso significaba que acusaría formalmente a María ante los ancianos, si la hallaban culpable de infidelidad, lo cual bajo el desposorio se trataba como adulterio, sería llevada fuera de la ciudad y apedreada hasta morir. La ley era clara, la sentencia indiscutida. O bien José podía tomar un camino más silencioso. Podía poner fin al matrimonio en privado, sin presentar cargos ante el tribunal, entregándole discretamente un certificado de divorcio. Esto preservaría la vida de María y la del misterioso niño también,
aunque seguiría atrayendo murmullos, vergüenza y un sinfín de especulaciones. No resulta sobrecogedor darse cuenta de que ambas opciones eran perfectamente legales, incluso justas, según su código sagrado. Pero la Escritura nos ofrece un suave vistazo al corazón de José, llamado hombre justo. Sin embargo, se inclinó hacia la misericordia. Decidió divorciarse de ella, en secreto salvándola del brutal destino que habría satisfecho muchos clamores de justicia. ¿Qué dice esto de un hombre que supo equilibrar la ley con la compasión? Quizás no es de extrañar que Dios eligiera unas manos así para guiar y proteger a su hijo. Y cuando reflexionamos sobre esta antigua historia, ¿no presiona suavemente sobre nuestros propios rincones ocultos cuando enfrentamos traición o confusión? ¿Acudimos de inmediato a la vindicación ruidosa de nuestras heridas? ¿O podríamos, como José, atrevernos a dejar que la bondad temple nuestra justa indignación? Las decisiones silenciosas tomadas en aldeas polvorientas a veces resuenan en la eternidad más fuerte que las proclamaciones grandiosas. Lo que José eligió después resonaría a través de los siglos, pero esa parte de la historia espera justo más allá de esta frágil pausa. Si te acercas a las delicadas líneas del Evangelio de Mateo, notarás que ofrece más que un registro de hechos, susurra una ventana hacia el alma de José. Nos dice claramente que José era un hombre justo, pero es la siguiente frase la que revela la rara profundidad de su corazón. Y no queriendo exponerla a vergüenza pública, pensó dejarla secretamente. Mateo 1:19. En un mundo gobernado por códigos legales estrictos y por el honor social, tal decisión hablaba con elocuencia. José estaba eligiendo el camino más silencioso, aquel que protegería a María del escándalo público y casi con certeza le salvaría la vida. Pero justo cuando su mente se había decidido algo totalmente más allá del alcance de la razón, irrumpió en su noche. Un ángel del Señor se le apareció en sueños diciéndole sin titubeos ni ambigüedad que tomara a María como su esposa. Más asombroso aún, el ángel le instruyó que él mismo debía poner nombre al niño. Para los oídos modernos, eso puede parecer un detalle pequeño, pero bajo la tradición judía resonaba con un significado profundo. Al nombrar al bebé, Jesús José lo reclamaría legalmente adoptando públicamente a este misterioso hijo como propio. ¿Podría algún corazón haber comprendido la magnitud de tal encargo en la oscuridad de aquella habitación silenciosa? La mayoría de nosotros, al leer esta escena, pasamos de largo casi sin detenernos. La historia es familiar. La escuchamos cada Navidad bajo la luz suave de las velas. Pero detente un instante y mira a través de los ojos de los vecinos de José. Todos en Nazaret sabrían que María estaba embarazada mucho antes de la boda. Al tomarla por esposa, José estaba declarando ante toda la comunidad que o bien había roto sus votos y concebido al niño antes de tiempo, o bien que asumía voluntariamente el papel de padre de un hijo que todos considerarían ilegítimo. ¿Puedes sentir el peso de eso? En una aldea tan pequeña, los rumores corrían más rápido que el fuego. La reputación de José, construida cuidadosamente sobre el honor y la rectitud, quedaría marcada para siempre por murmullos y miradas alzadas. Sin embargo, la Escritura no nos presenta un largo debate ni un monólogo interior atormentado. Simplemente nos dice que cuando José despertó, se levantó e hizo exactamente lo que el ángel le había mandado, sin vacilación, sin pedir más señales. ¿No resulta casi desconcertante esa obediencia inmediata? ¿Cuántos de nosotros
Si nuestro futuro y nuestra reputación estuvieran en juego, nos rendiríamos tan completamente con solo la fuerza de un sueño, el amor de José por María y su compasión por la frágil vida que crecía en su vientre, floreció aquí en algo casi sobrehumano. Renunció voluntariamente a los sueños festivos de una gran boda, renunció al banquete jubiloso de 7 días que toda pareja joven habría esperado con anhelo. En su lugar, eligió una unión silenciosa, ensombrecida por rumores de escándalo, todo para proteger a María y asumir el papel de padre del niño que salvaría a la humanidad. ¿No hay aquí un hermoso eco de lo que Jesús mismo haría un día soportar la vergüenza, cargar con la deshonra que no le correspondía para que otros fueran redimidos? En este humilde carpintero vislumbramos una temprana manifestación del amor divino en forma humana, inclinándose tomando sobre sí cargas que no le pertenecían. El silencioso valor de José nos invita también a mirar hacia adentro. Cuando enfrentamos caminos que ofrecen comodidad o reputación frente a aquellos que exigen sacrificio por amor, ¿hacia cuál tendemos a inclinarnos? Podríamos cargar con un secreto que nos señale injustamente solo porque forma parte de un plan de Dios más grande, algo tan asombrosamente redentor que valga cada costo oculto. Las ondas de la decisión de José se extendieron mucho más allá de las calles polvorientas de Nazaret. Sin su obediencia, sin esa valiente aceptación de un niño que a ojos humanos no era suyo, el linaje de David, la misma promesa profética del Mesías, no habría encontrado su ancla legal. En verdad, ¿quién sino este tierno artesano podría haber elegido Dios para criar a su hijo? Las manos que antes moldeaban piedra para construir hogares, pronto guiarían pies diminutos sobre el umbral, enseñando al niño Jesús a caminar, a trabajar, a orar. Y todo esto brotó de un corazón dispuesto a confiar en el cielo por encima de la aprobación pública. Si lo permitimos, la historia de José podría impulsarnos a reflexionar en silencio. ¿Qué reputaciones estaríamos dispuestos a arriesgar? ¿Qué expectativas abandonaríamos si realmente creyéramos que Dios está orquestando algo más allá de nuestra comprensión? Algo tan asombrosamente redentor que vale cada sacrificio oculto. Es uno de los misterios más silenciosos de la Escritura. No tenemos ninguna palabra registrada de José, ningún sermón, ninguna ferviente declaración de fe, ni siquiera un simple saludo que haya resonado a través de los siglos. Su voz se ha perdido en el tiempo, tragada por el silencio de los polvorientos caminos de Nazaret. Y sin embargo, curiosamente, no son a menudo las vidas no pronunciadas las que hablan con más fuerza. El testimonio de José no se encuentra en frases elocuentes, sino en decisiones tan profundas que aún hoy resuenan en cada narración de la historia de Jesús. Míralo con atención y lo verás: su compasión, su misericordia, su obediencia inquebrantable al susurro de Dios por encima de la opinión pública. Todo esto brilla más que cualquier monumento. Cuando se enfrentó al escándalo que habría destruido a María, la protegió. Cuando los ángeles le instaron a huir de noche a Egipto, se levantó sin protesta, guiando a la madre y al niño a través del desierto iluminado por la luna para protegerlos del alcance asesino de Herodes. Y cuando Dios le dijo que era seguro regresar, José volvió a reunir a su pequeña familia y obedeció, estableciéndose silenciosamente en los humildes ritmos de Galilea. ¿No es asombroso cómo un simple carpintero se convirtió en el guardián de la promesa más grande jamás dada? Es fácil imaginar cómo esas decisiones constantes
se entretejieron en el tejido mismo de los primeros años de Jesús. Este era el hombre al que Jesús llamaba Padre, en el taller aquel cuyas manos ásperas y pacientes guiaban las suyas más pequeñas sobre tablas astilladas y piedra. ¿Podrían los ecos de la humilde fidelidad de José haber ayudado a formar la dulce autoridad en las enseñanzas de Jesús? ¿Podría la misericordia que José mostró a María haber plantado las semillas que más tarde florecerían en las deslumbrantes palabras de Cristo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. La vida de José permanece como un testimonio de lo que la verdadera devoción representa bajo presión. Mientras solemos imaginar a los santos como figuras grandiosas de voces imponentes, Dios a menudo elige almas silenciosas que simplemente obedecen sin buscar atención. A través del testimonio silencioso de José, vislumbramos un amor que soporta la sospecha, un valor que se mantiene firme cuando la razón huiría. Quizás por eso su historia es tan necesaria para nosotros, los que caminamos siglos después, atrapados entre el clamor de las expectativas culturales y los suaves impulsos del Espíritu de Dios. Y sin embargo, hay un enigma tierno oculto aquí que provoca una reflexión más profunda. Si José hubiera vivido para ver a Jesús comenzar su ministerio, predicando ante multitudes, sanando en sábado, confrontando a las mismas autoridades religiosas que gobernaban su aldea, lo habría entendido, lo habría animado a seguir ese camino peligroso, o quizás, como muchos padres terrenales, hoy lo habría instado a quedarse seguro en el oficio familiar. ¿No es esa incluso ahora la tensión constante entre los sueños de un padre para su hijo y el llamado salvaje y a veces arriesgado que Dios coloca sobre la vida de ese hijo? Muchos padres de hoy, con amor entrelazado con temor, trazan futuros enteros para sus hijos antes de que siquiera pronuncien sus primeras palabras. Planean carreras, temperamentos, reputaciones, esperando allanarles un camino libre de lucha. ¿Podría José haber hecho lo mismo si hubiera vivido lo suficiente para ver a Jesús desafiar el poder de Roma y del Sanedrín? ¿O permitió Dios en su insondable tiempo que José muriera antes de esa hora para que Jesús caminara libremente hacia su destino? Y considera este pensamiento inquietante cuando llegó el tiempo de la cruz, cuando los látigos romanos desgarraban la carne y las espinas presionaban la sagrada frente. ¿Habría podido José quedarse y mirar sin protestar con furia? ¿Habría irrumpido en el patio del sumo sacerdote o suplicado ante Pilato desesperado por salvar al hijo que había criado desde la infancia? Es posible que al apartar a José de la historia, antes de tiempo, Dios haya librado tanto al padre como al hijo de una prueba que ninguno podría haber soportado sin quebrarse. Lo que permanece claro es que en cada capítulo silencioso de su vida, José modeló la obediencia a la voluntad de Dios por encima de la comodidad humana. Al hacerlo, preparó a Jesús para hacer lo mismo, aun cuando esa obediencia lo condujo a una cruz en la colina del Gólgota. Y quizás esa sea la lección más penetrante para nosotros, que la verdadera paternidad, la verdadera discipulación, a veces significa dejar ir nuestras propias visiones para que se desarrollen los propósitos más profundos y misteriosos de Dios. Mientras permanecemos en el silencio persistente, donde la voz de José podría haber estado tal vez, la pregunta que flota con mayor urgencia hacia nuestros propios corazones sea esta: ¿estamos dispuestos como Él a abrazar un camino que podría costarnos la reputación, la certeza o incluso nuestras esperanzas más queridas, simplemente porque el cielo ha susurrado:
Este es el camino, anda por él. Con todas estas profundas vislumbres del corazón de José, se vuelve aún más intrigante explorar algunas de las historias y tradiciones más antiguas que intentaron llenar los espacios silenciosos de su vida. A lo largo de la historia cristiana, creyentes y estudiosos por igual han tratado de mirar en las sombras del pasado de José con la esperanza de descubrir quién era realmente este guardián silencioso antes de asumir el papel más decisivo que un padre terrenal pudo haber tenido jamás. Una de las ideas más extendidas, extraídas del cristianismo primitivo, sugiere que José estuvo casado antes de conocer a María. Este concepto no proviene de los evangelios canónicos, más bien tiene sus raíces en tradiciones antiguas y ciertos escritos apócrifos que circularon entre los primeros creyentes. El principal de ellos es un documento conocido como el Protoevangelio de Santiago, también llamado Evangelio de la Infancia de Santiago. Escrito probablemente en el siglo II, pinta un retrato fascinante, aunque no enteramente bíblico, de José como un anciano viudo con hijos ya crecidos cuando fue elegido para ser el protector de María. Según este texto, los hijos mayores de José habrían nacido de su primera esposa, convirtiéndose así en hermanastros de Jesús. ¿Puedes imaginar tal hogar? Un humilde carpintero, entrado en años, repentinamente encargado del cuidado de una joven virgen que llevaba en su seno al Mesías, mientras bajo su techo vivían hijos mayores, quizás escépticos, quizás atentos, que crecerían escuchando a su hermano menor hablar de un padre que ellos no podían comprender. Es un escenario lleno de complejidad y de silenciosa tensión. ¿Por qué prosperó esta interpretación especialmente en los primeros siglos de la Iglesia? Gran parte de ello surgió del deseo de salvaguardar una doctrina muy apreciada, la creencia en la perpetua virginidad de María. Al afirmar que José llevó consigo hijos de un matrimonio anterior, se preservaba elegantemente la idea de que María permaneció siempre virgen, incluso cuando los propios evangelios mencionan claramente a los hermanos de Jesús. Podría ser que a veces nuestras doctrinas intenten reordenar la historia tratando de proteger los misterios sagrados del malentendido humano. Sin embargo, cuando sostenemos estas historias a la luz clara de la Escritura, el panorama se vuelve más complejo. En ninguna parte los evangelios canónicos declaran explícitamente que José hubiera estado casado antes. Por el contrario, pasajes como Mateo 12:46 y Marcos 6:3 se refieren directamente a los hermanos de Jesús. Muchos en la Iglesia Ortodoxa Oriental continúan sosteniendo la idea de José como un viudo anciano precisamente porque armoniza con su creencia profundamente arraigada en la virginidad perpetua de María. En sus tradiciones, esas referencias a hermanos se entienden cómodamente como los hijos mayores de José. ¿No revela esto cómo un solo momento de la Escritura puede resonar de manera tan distinta en diferentes corazones y culturas? Mientras tanto, la Iglesia Católica, comprometida profundamente con mantener la doctrina de la virginidad perpetua de María, ha ofrecido tradicionalmente otra explicación. Enseña que los hermanos de Jesús eran en realidad sus primos o parientes cercanos, basándose en los matices del antiguo lenguaje semítico, donde la misma palabra podía abarcar un círculo más amplio de familiares. Es una defensa sutil y elaborada, destinada a proteger la santidad única de María, un tapiz teológico tejido de reverencia y tradición lingüística. Y sin embargo, la mayoría de los eruditos protestantes toman un camino completamente distinto. Al observar de cerca
versículos como Mateo 1:25, que declara que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, ven una fuerte implicación de que, después del nacimiento de Jesús, José y María vivieron juntos como cualquier pareja normal. Desde esta perspectiva, los hermanos mencionados en los evangelios serían simplemente los hijos menores de José y María, los niños nacidos en los años tranquilos que siguieron a la maravilla iluminada por la estrella en Belén. ¿No hay algo maravillosamente humano en imaginar al Salvador creciendo con hermanos que jugaban con él en el polvo, compartían el pan en la mesa y tal vez incluso dudaban de su asombrosa misión? Aún así seguimos preguntándonos, ¿cuál de estas versiones se acerca más a la verdad? ¿Resonaban en el hogar de José las risas de hijos nacidos de otra etapa de su vida, o fueron todos esos hermanos fruto de su unión con María después de establecerse en su vida matrimonial? Podría ser que la lección más amplia sea que Dios obra sus maravillas dentro de las dinámicas familiares ordinarias, con todas sus complejidades, ya sea entre medio hermanos primos o simples hermanos que llenan de vida una mesa familiar. Quizás, al final, el poder de la historia de José no dependa de cuántos niños vivieron bajo su modesto techo, sino de la gracia inquebrantable con la que abrazó un llamado que superaba cualquier expectativa humana. Ya fuera guiando hijastros o recibiendo recién nacidos, la obediencia y el amor de José hicieron espacio para que se desplegara el asombroso plan de Dios. Y tal vez ese sea el milagro silencioso destinado a conmover nuestros propios corazones. Cuando los propósitos divinos interrumpen nuestras historias bien ordenadas, podemos nosotros, como José, construir un hogar lo bastante firme como para que el cielo habite en él. La Biblia no nos deja sin nombres claros cuando se trata de la familia inmediata de Jesús. De hecho, los evangelios enumeran explícitamente a los hermanos de Jesús, Santiago José o José Simón, y Judas, también conocido como Judá. Incluso insinúan la existencia de hermanas, aunque sus nombres se desvanecen silenciosamente de la historia, mencionadas solo de pasada en Marcos 6:3 y Mateo 13:55-56. No es sorprendente que el mismo pueblo que una vez se maravilló de la sabiduría de Jesús, luego lo cuestionara casi con burla por su autoridad. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Mateo 13:55-56. Qué rápido puede la familiaridad engendrar duda. Aún con estos detalles familiares tan claros, los debates han girado durante siglos en torno a lo que realmente significan, especialmente respecto a si María tuvo hijos después de Jesús. Gran parte de esta discusión gira en torno a una sola frase, cargada de significado escondida en el Evangelio de Mateo. Si escuchas con atención los ecos antiguos del texto, notarás algo intrigante en la forma en que distintos manuscritos relatan este momento. Mateo 1:25 nos dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, pero no todos los antiguos manuscritos concuerdan. La tradición bizantina, que sustenta la mayoría de los textos griegos posteriores, conserva la frase hijo primogénito, haciendo eco con belleza de Lucas 2:7, donde María coloca a su primogénito en el pesebre. Sin embargo, un pequeño grupo de antiguos manuscritos alejandrinos, en particular el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, ofrece una lectura más breve: simplemente dio a luz un hijo. ¿No parece casi insignificante una diferencia tan pequeña
y sin embargo a lo largo de los siglos ha desatado profundas tormentas teológicas. Los eruditos han debatido durante mucho tiempo si esta omisión fue un cambio intencional de los escribas. ¿Pudieron los copistas que sostenían firmemente la doctrina de la virginidad perpetua de María haber eliminado sutilmente la palabra primogénito para evitar preguntas incómodas sobre otros posibles hijos? Después de todo, primogénito sugiere naturalmente la posibilidad de hermanos posteriores, algo problemático para quienes querían proteger la idea de la virginidad única y eterna de María. Por otro lado, algunos sostienen que un hijo podría haber sido la lectura original más simple y que luego se amplió en muchos manuscritos para armonizar el relato de Mateo con el de Lucas. ¿Cuál de estas posibilidades te parece más convincente? La evidencia manuscrita cuenta su propia historia fascinante. La lectura hijo primogénito domina el panorama textual, apareciendo en más de 400 manuscritos griegos, un testimonio abrumador de su aceptación generalizada en la Iglesia primitiva. En contraste, solo unos 7 manuscritos conocidos favorecen la forma más corta alejandrina. Las traducciones antiguas refuerzan esta lectura mayoritaria, la Vulgata latina, la Peshitta siríaca y la versión georgiana apoyan hijo primogénito. Mientras tanto, las versiones coptas saídica y boáirica tienden a seguir la tradición alejandrina, reflejando cómo estos ríos textuales fluían de forma distinta por los diversos rincones del mundo cristiano antiguo. Incluso las voces de los padres de la Iglesia suenan divididas a lo largo de los siglos. San Jerónimo, Epifanio y Agustín se alinean firmemente con la lectura bizantina, afirmando que Mateo quiso llamar a Jesús el primogénito. Sin embargo, figuras como Ambrosio y Cromacio parecen reflejar la forma alejandrina. Algunos creen que los escribas pudieron haber sido guiados no solo por la precisión lingüística, sino también por profundas inquietudes teológicas, temiendo que un término como primogénito invitara a especulaciones incómodas sobre otros hijos que pudieran haber compartido el vientre de María. ¿Podría una sola palabra realmente cargar con tanto peso doctrinal? Existe otro hilo sutil que atraviesa todo esto, la resonancia con Éxodo 4:22, donde Dios declara que Israel es su hijo primogénito. ¿Pudo Mateo haber utilizado deliberadamente este lenguaje para profundizar el paralelo entre Jesús e Israel, ambos llamados de manera única, ambos apartados para un propósito divino? Si es así, ¿no tendría el término primogénito un significado teológico aún más rico, más allá del simple orden de nacimiento? En última instancia, cuando los estudiosos ponderan la balanza de la evidencia, el número de manuscritos, las primeras versiones, el uso litúrgico generalizado, la lectura bizantina, hijo primogénito, emerge como el texto abrumadoramente respaldado y probablemente refleje las palabras originales de Mateo. Pero la existencia de estas sutiles diferencias en algunos de nuestros pasajes más apreciados revela cuán intensamente los primeros cristianos lucharon con los misterios que aún hoy conmueven los corazones. Es como si el propio texto nos invitara a mirar más profundamente no solo a las cuestiones de linaje y doctrina, sino al asombro profundo de Dios irrumpiendo en la historia humana a través de carne humilde y lazos familiares frágiles. Quizás lo que más importa no sea si cada rollo copiado a mano coincidía perfectamente, sino cuán fervientemente la Iglesia primitiva buscó proteger la historia sagrada del nacimiento de Jesús
cada tradición a su manera, esforzándose por honrar el milagro de la encarnación. Y tal vez esto nos desafíe suavemente a sostener nuestras propias certezas con un toque de humildad, maravillándonos en cambio de que el Salvador del mundo respiró por primera vez bajo la mirada atenta de un simple carpintero y una joven madre cuya historia aún deja espacio para el asombro. La Biblia no nos deja sin nombres claros cuando se trata de la familia inmediata de Jesús. De hecho, los evangelios enumeran explícitamente a los hermanos de Jesús, Santiago José, o José Simón, y Judas, también conocido como Judá. Incluso insinúan la existencia de hermanas, aunque sus nombres se pierden silenciosamente en el curso de la historia, mencionadas solo de pasada en Marcos 6:3 y Mateo 13:55-56. ¿No resulta impactante que el mismo pueblo que una vez se maravilló de la sabiduría de Jesús, luego cuestionara casi con burla cómo alguien que conocían tan bien podía reclamar semejante autoridad? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Mateo 13:55-56. Qué rápido puede la familiaridad engendrar duda, aún con estos detalles familiares tan claramente dados. Los debates han girado durante siglos en torno a lo que realmente significan, especialmente respecto a si María tuvo hijos después de Jesús. Gran parte de esta discusión gira en torno a una sola frase cargada de significado escondida en el Evangelio de Mateo. Si escuchas con atención los ecos antiguos del texto, notarás algo intrigante en la forma en que distintos manuscritos relatan este momento. Mateo 1:25 nos dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, pero no todos los antiguos manuscritos concuerdan. La tradición bizantina que sustenta la mayoría de los textos griegos posteriores conserva la frase hijo primogénito, haciendo eco con belleza de Lucas 2:7, donde María coloca a su primogénito en el pesebre. Sin embargo, un pequeño grupo de antiguos manuscritos alejandrinos, notablemente el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, ofrece una lectura más breve: simplemente dio a luz un hijo. ¿No parece casi insignificante una diferencia tan pequeña y sin embargo a lo largo de los siglos ha provocado profundas tormentas teológicas? Los eruditos han debatido durante mucho tiempo si esta omisión fue un cambio intencional de los escribas. ¿Pudieron los copistas, que sostenían firmemente la doctrina de la virginidad perpetua de María, haber eliminado sutilmente la palabra primogénito para evitar preguntas incómodas sobre otros posibles hijos? Después de todo, primogénito sugiere naturalmente la posibilidad de hermanos posteriores, algo problemático para quienes querían proteger la idea de la virginidad única y eterna de María. Por otro lado, algunos sostienen que un hijo podría haber sido la lectura original más simple y que luego se amplió en muchos manuscritos para armonizar el relato de Mateo con el de Lucas. ¿Cuál de estas posibilidades te parece más convincente? La evidencia manuscrita cuenta su propia historia fascinante. La lectura hijo primogénito domina el panorama textual, apareciendo en más de 1400 manuscritos griegos, un testimonio abrumador de su aceptación generalizada en la Iglesia primitiva. En contraste, solo unos 7 manuscritos conocidos favorecen la forma más corta alejandrina. Las traducciones antiguas refuerzan esta lectura mayoritaria: la Vulgata latina, la Peshitta siríaca
y la versión georgiana apoyan hijo primogénito. Mientras tanto, las versiones coptas saídica y boáirica tienden a seguir la tradición alejandrina, reflejando cómo estos ríos textuales fluyeron de manera diferente por los diversos rincones del mundo cristiano antiguo. Incluso las voces de los padres de la Iglesia suenan divididas a lo largo de los siglos. San Jerónimo, Epifanio y Agustín se alinean firmemente con la lectura bizantina, afirmando que Mateo quiso llamar a Jesús el primogénito. Sin embargo, figuras como Ambrosio y Cromacio parecen reflejar la forma alejandrina. Algunos creen que los escribas pudieron haber sido guiados no solo por la precisión lingüística, sino también por profundas preocupaciones teológicas, temiendo que un término como primogénito invitara a especulaciones incómodas sobre otros hijos que pudieran haber compartido el vientre de María. ¿Podría una sola palabra realmente cargar con tanto peso doctrinal? ¿Existe otro hilo sutil que atraviesa todo esto? La resonancia con Éxodo 4:22, donde Dios declara que Israel es su hijo primogénito. ¿Pudo Mateo haber utilizado deliberadamente este lenguaje para profundizar el paralelo entre Jesús e Israel, ambos llamados de manera única, ambos apartados para un propósito divino? Si es así, ¿no tendría el término primogénito un significado teológico aún más rico, más allá del simple orden de nacimiento? En última instancia, cuando los estudiosos sopesan toda la evidencia, el número de manuscritos, las versiones tempranas, el uso litúrgico extendido, la lectura hijo primogénito de la tradición bizantina se eleva como la más sólida y probablemente la original. Pero la existencia de estas pequeñas variaciones en nuestros textos más sagrados nos recuerda cuán apasionadamente los primeros cristianos lucharon por comprender y proteger los misterios que aún hoy tocan el alma. Es como si el Evangelio mismo nos invitara a mirar más allá del debate y contemplar el milagro en su corazón, Dios entrando en la historia humana, tomando forma en una familia ordinaria, en medio de amor, fe y fragilidad. Quizás, al final, lo que más importa no sea la precisión de cada pergamino, sino el fervor con que la Iglesia primitiva defendió la historia santa del nacimiento de Cristo. Cada tradición, en su propio modo, buscó honrar el misterio de la encarnación. Y tal vez ese esfuerzo nos llame a mantener nuestras convicciones con humildad, maravillándonos de que el Salvador del mundo respiró por primera vez bajo la mirada de un carpintero sencillo y una joven madre, una historia que incluso hoy sigue dejando espacio para la reverente admiración. ¿A dónde nos conduce todo esto? ¿Cómo nosotros, que estamos a siglos de distancia del polvo y las sandalias de Nazaret, podemos sopesar la pregunta que ha dividido silenciosamente a millones? ¿Tuvieron José y María otros hijos juntos? ¿O permaneció María siempre virgen, como sostienen con tanto fervor las tradiciones católica y ortodoxa? Es una pregunta entretejida, no solo con devoción teológica, sino también con siglos de veneración cultural hacia el papel único de María en el desarrollo del plan de salvación. No existen registros históricos externos del primer siglo, ni polvorosos censos romanos, ni cartas de vecinos que prueben o refuten estas afirmaciones sagradas. Lo que tenemos es el texto mismo de la Escritura, transmitido con cuidadosa reverencia, debatido, copiado, traducido y atesorado a lo largo de los milenios. Y si permitimos que las palabras de la Biblia hablen por sí solas, la imagen que ofrecen es sorprendentemente sencilla.
La Biblia indica repetidamente que después del nacimiento de Jesús, el matrimonio de María y José floreció como cualquier unión normal de su tiempo. Los evangelios nos dicen claramente que Jesús creció rodeado de hermanos, cuyos nombres conocemos, hermanas, que se deslizan sin nombre entre las líneas, pero cuya presencia es inconfundible. Es casi asombroso por su simpleza. Mateo 13, 55-56 nos ofrece una mirada a cómo veían a Jesús quienes lo habían visto crecer desde niño. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Escuchas la familiaridad casi burlona en sus voces. Para ellos, él era solo uno más entre muchos, parte de un hogar bullicioso, nada parecido al Mesías que esperaban. El Evangelio de Marcos confirma lo mismo, repitiendo la lista de nombres y mencionando otra vez a sus hermanas. ¿No sugiere esto el movimiento cotidiano de una vida familiar, comidas compartidas, tareas repartidas, risas y discusiones? Todas sombras de la misma humanidad en la que Cristo decidió entrar voluntariamente. Algunos han sugerido que estos hermanos y hermanas eran primos o quizás hijos de un matrimonio anterior de José. Esta tradición surgió temprano especialmente entre quienes defendían con pasión la virginidad perpetua de María. A sus ojos, estas referencias familiares necesitaban una interpretación cuidadosa para no empañar la santidad del cuerpo de María, que creían había permanecido intacto después de dar a luz a Cristo. Así, nació la idea de que José, como viudo anciano, llevó hijos de un matrimonio previo a su nueva unión, o que hermanos en realidad significaba parientes cercanos. Pero el lenguaje del Nuevo Testamento no se presta fácilmente a estas explicaciones. La palabra griega usada en estos pasajes es adelphoi, adelphí, que abrumadoramente se refiere a hermanos literales, hijos nacidos del mismo padre o madre. Cuando Pablo habló de Bernabé y de Juan Marcos, su primo usó una palabra totalmente distinta, anepsios, distinguiendo claramente a los primos de los hermanos. No es revelador que la Escritura jamás use esa palabra al describir a la familia de Jesús. Mateo también registra que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, Mateo 95. La redacción lleva naturalmente la implicación de que las relaciones conyugales normales comenzaron después del nacimiento de Jesús. Encaja perfectamente con la visión judía del matrimonio, una unión destinada a ser fecunda y multiplicarse, un pacto a la vez espiritual y profundamente físico. No hay mención alguna en el registro bíblico de que José tuviera una esposa anterior ni hijos previos. Cada indicio sugiere que después del nacimiento milagroso de Jesús, el matrimonio de María y José se desarrolló con la misma intimidad y ritmo que Dios había planeado para los esposos desde el principio. Esto no disminuye la reverencia debida a María, de hecho quizá eleva su humanidad. No solo fue el vaso elegido para dar a luz al Hijo de Dios, sino también una esposa que abrazó las alegrías y responsabilidades normales del matrimonio. Una madre que llenó su hogar de hijos, cada uno portador de la imagen divina. No magnifica eso más que reducirlo el milagro de la encarnación, que Dios se hizo tan plenamente carne, que creció en medio de una familia bulliciosa con hermanos que lo molestaban y hermanas que cantaban mientras molían el grano. En última instancia, el registro bíblico se sostiene sin andamiajes doctrinales elaborados. Jesús tuvo hermanos llamados
Santiago, José, Simón y Judas, y al menos 2 hermanas. La lectura más simple es que estos eran hijos de María y José, nacidos después de Jesús en el curso normal de su matrimonio. Lejos de disminuir la maravilla del nacimiento de Jesús, esto la arraiga aún más profundamente en el tejido real, desordenado y humano de la vida cotidiana. Quizás ahí resida la belleza más profunda. Dios no eligió un milagro aislado y distante, sino un Salvador que entró plenamente en el cálido, a veces caótico, círculo de una familia común. Nos recuerda que la santidad no se ve amenazada por la cercanía humana, más bien suele revelarse precisamente ahí, en la risa compartida, alrededor de una mesa de madera y en las lecciones pacientes de un padre y una madre que criaron al mismísimo que los salvaría a ambos. ¿Y qué fue de los hermanos y hermanas de Jesús, aquellos familiares que una vez compartieron su mesa, caminaron los mismos caminos polvorientos y lo vieron trabajar junto a su padre en el pequeño taller de carpintería de Nazaret? Su historia se desarrolla en silencio, al principio esparcida en indicios a lo largo del Nuevo Testamento, pero crece hasta convertirse en un poderoso testimonio que aún sorprende a quienes la examinan de cerca. Al comienzo, los evangelios pintan un cuadro de escepticismo. Juan lo dice con dolorosa claridad: ni aún sus propios hermanos creían en él. Juan 7:5. Imagina la tensión familiar que esto debió causar. Crecieron junto a Jesús, oyendo quizás los susurros que todavía rodeaban su nacimiento. Vieron una vida de pureza tan perfecta que probablemente parecía extraña. Y sin embargo, cuando comenzó a proclamarse Hijo de Dios, viajando de aldea en aldea, atrayendo multitudes y controversias, no pudieron aceptar su afirmación. No suele ser más difícil reconocer lo extraordinario en quienes conocemos desde niños, pero todo cambió después de la resurrección. Pablo, escribiendo a los Corintios, desliza un detalle asombroso casi de pasada. Después se apareció a Santiago. 1 Corintios 15:7. ¿Qué debió de ser ese encuentro? Cristo resucitado de pie frente a su propio hermano, el mismo que antes había dudado de él. ¿Podría Santiago haber sentido su corazón quebrarse bajo el peso de la alegría y el arrepentimiento al darse cuenta de que aquel hijo del carpintero con quien había crecido era realmente el Mesías prometido? Ese momento encendió una transformación que la historia jamás olvidaría. Santiago, conocido luego como Santiago el Justo, se convirtió en una de las columnas de la iglesia primitiva en Jerusalén. Cuando las disputas amenazaban con fracturar a la joven comunidad de creyentes, fue Santiago quien presidió el concilio descrito en Hechos 15, guiándolos con una mezcla rara de sabiduría y gracia. Finalmente escribió la epístola que lleva su nombre, una carta que resuena con llamados a una fe auténtica y vivida. Algunos dicen que se ganó el apodo de rodillas de camello porque la oración constante había endurecido su piel hasta formar callos como cuero. Luego estaba Judas, más conocido como Jud, quien escribió la breve pero poderosa epístola que lleva su nombre al final del Nuevo Testamento. Sus palabras, aún hoy, advierten contra los falsos maestros y nos exhortan a luchar ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. ¿No es asombroso pensar que el mismo hermano que alguna vez se quedó fuera de una casa llena, dudando de Jesús, se convirtiera en un defensor apasionado de la fe que antes había rechazado? En cuanto a los demás hermanos de Jesús, el registro se vuelve más difuso. Solo alcanzamos a vislumbrarlos.
Las hermanas permanecen sin nombre. Sus vidas ocultas de la historia recordándonos que no toda fe necesita estar escrita en pergaminos para resonar en la eternidad. La tradición sostiene que los otros hermanos también se unieron al creciente grupo de creyentes, prestando su voz y testimonio a la expansión del Evangelio. Puedes imaginar las reuniones familiares después de la resurrección, ya no marcadas por duda, sino por asombro ante lo que su hermano mayor había cumplido. Lo que más conmueve hoy es cómo aquellos que una vez estuvieron más cerca de Jesús, en un sentido puramente humano, los que compartieron su hogar y al principio no comprendieron su misión divina, se convirtieron en algunos de los más fervientes proclamadores de su señorío. ¿No nos susurra esto esperanza que incluso las largas estaciones de duda o incomprensión pueden ser redimidas cuando alguien se encuentra con el Cristo resucitado? Su viaje del escepticismo al liderazgo también nos desafía suavemente. Hay verdades que descartamos con facilidad solo porque provienen de lugares demasiado familiares. Podría ser que Dios esté obrando algo profundo justo en medio de lo que nos parece más común entre nuestros propios hermanos, hermanas, hijos o amigos. Al final, los hermanos de Jesús permanecen como testimonios silenciosos de que el Evangelio puede transformar incluso los corazones más resistentes, convirtiéndolos en firmes columnas de fe. Nos recuerdan que la gracia fluye más profundamente, no necesariamente en tierras lejanas, sino a menudo dentro de nuestros propios hogares, donde espera convertir a hermanos, una vez escépticos, en valientes apóstoles de un Rey resucitado. Ahora llegamos a un misterio tierno que ha desconcertado a creyentes y estudiosos durante siglos: la muerte de José. A pesar de toda la reverencia que se le da a este hombre silencioso escogido para guiar al joven Mesías, la Biblia permanece sorprendentemente callada sobre sus últimos días. Las circunstancias de la muerte de José se escapan más allá del velo de la historia registrada, dejándonos solo fragmentos y un profundo anhelo de saber más. Lo que sabemos proviene en su mayoría por inferencia. Para cuando Jesús aparece en la vida pública, predicando en las colinas, sanando en calles abarrotadas, enfrentando a los fariseos en los templos silenciosos, José ya no aparece por ninguna parte. Cuando Jesús realiza su primer milagro, registrado en Caná, convirtiendo el agua en vino, el Evangelio de Juan menciona la presencia de María, pero no dice nada sobre José. Incluso al pie de la cruz, cuando Jesús confía a su madre al cuidado de su amado discípulo, Juan no hay rastro de la mano consoladora de José sobre su hombro. No habla esta ausencia con más fuerza que las palabras mismas. A partir de este silencio, la mayoría concluye que José ya había fallecido probablemente antes de que Jesús comenzara su ministerio. Pero ¿qué decir de las coloridas historias que surgieron después para llenar este vacío? Los primeros cristianos deseosos de honrar la vida de José y curiosos por su muerte, escribieron obras apócrifas que intentaban ofrecer lo que la Escritura no revelaba. Entre ellas, se hallan textos que dicen relatar sus últimos momentos, aunque con frecuencia se adentran en reinos tan fantásticos que parecen más leyendas contadas a la luz temblorosa de una lámpara que historia sobria. Uno de estos relatos sugiere que José vivió hasta los 111 años, presentándolo como una especie de patriarca nato cuya longevidad extraordinaria testificaba por sí sola del favor divino. Pero un examen cuidadoso revela rápidamente que estas historias son piedad adornada más devoción poética que biografía confiable. Así que nos queda la verdad sencilla,
La información fiable sobre José proviene solo de los evangelios canónicos. Todo lo que va más allá tiende a distorsionar más que a iluminar su imagen humilde. No resulta de algún modo apropiado que el hombre que desempeñó un papel tan crucial en proteger el plan de Dios estuviera contento con vivir y aparentemente morir sin alardes, retirándose silenciosamente del escenario de la historia, una vez cumplido su propósito en la vida temprana de Jesús. Y sin embargo, esta misma oscuridad, en torno a su final, nos invita a reflexionar más profundamente. Quizá Dios quiso que el capítulo final de José permaneciera oculto para que nuestra atención permaneciera centrada en la misión del Hijo al que ayudó a criar. O tal vez se trata de una suave lección de humildad que no necesitamos que nuestras historias estén detalladamente grabadas para que nuestras vidas sean preciosas dentro del plan de Dios. Sea cual sea la razón, dado que la Escritura no registra cómo ni cuándo exactamente murió José, no podemos afirmar nada con certeza. No hay palabras inspiradas que describan su último aliento, ni testigo alguno que nos cuente qué consuelo o visiones de gloria pudo haber recibido en sus horas finales. Solo confiamos en que el mismo Dios que eligió a José con tanto cuidado, seguramente lo recibió con igual ternura al final. En ese silencio del no saber se esconde una forma profunda de fe aceptar que no todas las obras de Dios nos pertenecen para analizarlas, que algunas historias quedan inconclusas en la tierra porque su plena belleza espera revelarse en la eternidad. Y tal vez, algún día cuando todo lo oculto sea dado a conocer, escucharemos de los propios labios de José cómo terminó su carrera y cómo se sintió al ver que el niño que una vez sostuvo de la mano se revelaba en toda su majestad divina. Al dar un paso atrás, después de este viaje extraordinario por la vida de José y la familia de Jesús, quedamos maravillados ante una historia que es a la vez asombrosamente divina y profundamente humana. He aquí un humilde carpintero escogido para custodiar el mayor tesoro que el cielo jamás envió a la tierra. Un hombre cuyas palabras los evangelios nunca registraron, pero cuya obediencia silenciosa, compasión y fe ayudaron a formar al mismo Salvador que más tarde redimiría al mundo. Hemos recorrido cómo el sencillo sí de José a Dios se convirtió en el cimiento de todo lo que siguió, cómo protegió a María, aún a riesgo del escándalo, cómo abrazó a Jesús como propio y cómo se apartó en silencio para que el plan del verdadero Padre pudiera desplegarse. Hemos vislumbrado cómo los hermanos de Jesús, que en un principio dudaron de Él, fueron transformados en columnas de la iglesia primitiva, guiando con la misma valentía y humildad que seguramente vieron primero en el taller de José. Y hemos reflexionado sobre el misterio de su muerte, aprendiendo a aceptar que a veces Dios retiene los detalles para que confiemos en su corazón, incluso cuando la historia parece incompleta. Para mí, una de las lecciones más conmovedoras de todo esto es cómo Dios se deleita en usar familias ordinarias para cumplir propósitos extraordinarios. El matrimonio de José y María, su hogar, lleno de risas, disputas entre hermanos, comidas compartidas y quizá incluso malentendidos, Dios entró justo en medio de esa humanidad sencilla. ¿No es increíble pensar que el Salvador del mundo creció bajo el techo de un hogar, así aprendiendo ternura, misericordia y fortaleza silenciosa, mucho antes de predicarlas en las colinas de Galilea? Y me pregunto,
¿Qué pequeños y ocultos actos de obediencia podría estar Dios pidiéndote hoy? Quizás confiar en Él en una decisión que no tiene sentido para quienes te rodean. Quizás elegir la compasión por encima del juicio severo como José hizo una vez por María. O tal vez simplemente criar a tu propia familia, amándola fielmente, de maneras que resonarán por generaciones, incluso si nadie las escribe. Si esta historia te ha tocado, si has llegado a ver a José y a la familia de Jesús bajo una nueva luz, me encantaría que formaras parte de este viaje conmigo. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte tus pensamientos en los comentarios. De verdad, me encantaría saber qué fue lo que más te impactó. Y si sientes en tu corazón apoyar este trabajo mediante un super thanks, recibe mi más profunda gratitud. Tu apoyo ayuda a llevar estas historias de fe, valentía y los asombrosos propósitos de Dios a más personas alrededor del mundo. Gracias por dedicar este tiempo conmigo, por abrir tu corazón a contemplar el poder silencioso de un hombre que nunca pronunció una palabra registrada, pero dejó una huella eterna. Que hoy seas bendecido con la misma dulce valentía y confianza inquebrantable que José llevó consigo, sabiendo que incluso tus momentos más ordinarios pueden ser tierra sagrada donde echan raíces los propósitos de Dios.